Él está en medio. Él está ahí en medio de nosotros. También dice la palabra que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Significa que donde Él es el centro y donde nos dirigimos a Él como el centro de todo, Él está allí. Dice la palabra que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Pero ese versículo, la escritura original no dice eso. La escritura original dice, donde el Espíritu de Dios es Señor, ahí hay libertad. Entonces, donde ponemos como Señor al único Señor, ¿verdad? Él está en medio y Él se mueve en medio de nosotros. Así que voy a disfrutar poder compartir con ustedes en Marcos capítulo 3, si me hace el favor. Y estoy muy contento de estar acá. Siempre es un privilegio estar en Vida Real, un honor siempre. Y estoy seguro que Dios nos va a hablar, comenzando por mi persona. Este es un texto en el que últimamente he estado muy enfocado y cada vez que lo leo encuentro algo nuevo y maravilloso que en primer lugar me provoca algo en mí, y sé con la ayuda del Espíritu Santo que también lo será hoy en usted, ¿verdad? Así que me dice si tiene Marcos capítulo 3, por favor. Vamos a leer lo que dice el versículo 1 y luego vamos a ir avanzando ahí en la lectura. Marcos 3:1 dice así: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Leamos el 2. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este tiempo, por la oportunidad que nos das de leer tu palabra, de estudiar tu palabra, Señor. Y queremos disponer nuestro corazón, nuestra mente, a modo que tu palabra encuentre cabida en nosotros, a modo que no seamos, Señor, tierra seca, que no seamos pedregales o espinos, sino tierra fértil, una tierra blanda donde tu palabra pueda, Señor, como lo dice de sí misma y como lo dijo el apóstol Pablo, Señor, ser implantada en nuestros corazones. Así que esta mañana disponemos toda nuestra atención a lo que quieres decirnos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo creo que cuando hablamos acerca de Dios, sobre todo cuando no estamos muy acostumbrados, cuando no, a lo mejor tenemos muy poca información acerca de la Biblia, hay millones de dudas, ¿verdad? Muchísimas dudas. De hecho, Dios es el personaje del cual más dudas hay en el mundo, ¿verdad? Dios es el punto de partida para una cantidad de pensamientos en el mundo, correctos e incorrectos. Y eso se cura con una sola cosa: la palabra de Dios. Acá está lo que Él es, cómo es, quién es, acá está. Si usted y yo buscamos fuera de acá, nos vamos a confundir, porque nadie puede decir de Dios lo que Él es, excepto Él mismo. Y Él mismo lo dijo en la palabra, ¿verdad? Así que es muy sencillo. Yo quiero conocer a Dios, voy a la palabra y voy a conocer a Dios. Así como dicen de algunas medicinas, ¿verdad? Usted está enfermo de tal cosa, dicen los anuncios, compre tal cosa y cúrese, dicen. Va a la palabra, va a conocer a Dios y no va a tener dudas acerca de Dios. No hay manera de confundirlo. Ahora, si yo me voy fuera de las Escrituras, van a haber muchísimas dudas, más confusiones. Y en cada acontecimiento que nosotros vemos en la palabra de Dios, sabremos que hay un personaje por excelencia al que la Biblia apunta. El personaje por excelencia al que la Biblia apunta desde Génesis hasta Apocalipsis es Jesucristo. El tema por excelencia al que la Biblia apunta desde Génesis hasta Apocalipsis es la salvación y la redención de la humanidad. Esos son los dos temas por excelencia en la Biblia.
Después de eso hay toda una gama de valores y principios de vida que a usted y a mí nos ayudan a vivir en abundancia, como lo dice la misma palabra. Y el texto en el que estamos ahorita en Marcos lo que nos presenta es uno de esos días en los que Jesús hizo milagros. Los milagros son parte de la palabra de Dios, son parte del reino de Dios. Y vamos a encontrar acá un milagro extraordinario y maravilloso que sucedió en un contexto interesante y que nos va a nosotros a enseñar muchísimo más de Jesús de lo que sabemos hasta hoy. Y eso a mí en lo personal me emociona. Pero en el versículo 1, acá encontramos usted y yo que dice que entró Jesús en la sinagoga, dice. Aquí ocurrió un milagro, ¿verdad? Ya lo leímos. Acá hay un hombre que estaba enfermo y Jesús entró a la sinagoga y allí sucedió el milagro. Así que este milagro sucede en un contexto donde quiero mencionar dos cosas. Número uno, sucedió en la sinagoga, dice. En la sinagoga. La sinagoga era el lugar de encuentro de los judíos, ¿verdad? Así como usted y yo estamos aquí hoy, en aquel tiempo pues eran las sinagogas, ¿verdad? Eran los lugares, era ese templo donde se reunían los judíos para leer la Torá, o sea, leían la ley y también leían a los profetas, leían los salmos, que era la lectura que ellos tenían. Esa era la sinagoga. ¿Quiénes estaban en una sinagoga? Los fariseos, en primer lugar, que eran los que pues tenían aquella fama de ser los conocedores de la palabra, ¿verdad? Los fariseos, los saduceos, y además todo aquel que tenía interés en oír la palabra. También podía entrar cualquier curioso. La sinagoga era como la iglesia ahora, podía entrar cualquiera realmente. Habían algunos que entraban solo por curiosidad, otros entraban porque eran muy devotos a la ley y a la palabra. Valga el comentario, en ese tiempo, hermanos, bueno, creo que hasta hoy el judío conoce la escritura, ¿verdad? El judío conoce la ley. En ese tiempo, imagínense, no había nadie que no la conociera. Ellos llegaban y cuando el fariseo comenzaba a leer un salmo, lo comenzaban todos a repetir de memoria, ¿verdad? Porque ellos lo conocían la palabra. Así que ahí estaban los conocedores, como también los que no mucho conocían, los que no eran muy devotos. Estaban los eruditos, como los que por obligación quizás llegaban, jovencitos que los llevaba su mamá, ¿verdad? Pero el hecho es que había de todo ahí en la sinagoga. Y la sinagoga, repito, para usted y para mí, es hoy este lugar en el que estamos. Así que usted el otro domingo puede decirle a su esposo: mi amor, vamos a ir a la sinagoga hoy, dígale usted, ¿verdad? No está pecando con eso, pero hoy se dice iglesia, ¿verdad? De hecho, podrían haber confusiones porque allá afuera hay algunos que se están yendo por ese lado y no, ¿verdad? Ahora, el segundo aspecto importante acá, primero es dónde fue en una sinagoga. Segundo, fue en un día de reposo. El día de reposo era el día sagrado para los judíos, el sábado, ¿verdad? Era el día en el que nadie hacía nada, literalmente. No podían cocinar nada. Ellos estaban sentados todo el día leyendo la ley, pero no hacían nada. El problema con el día de reposo es que los fariseos lo habían llevado a un extremo en el que incluso un padre podía tener enfermo a su hijo y no hacer nada por él. Incluso podía morir un hijo enfermo sin que sus padres hicieran nada porque era día de reposo. Significa que eso había pasado de ser una ordenanza a ser algo ya fanático, ¿verdad? Algo extremo, que ya no tenía mucho que ver con reposo, porque el día de reposo era para reposar en Dios. Más que solo descansar físicamente, era para reposar en Dios, para descansar en Dios. Eso era el día de reposo. Creer que la semana que iba a venir iba a ser bendecida, pero yo le daba a Dios un día en el que estaba descansando en Él, leyendo la palabra, descansando en Él. Para ellos se había convertido en algo aún más extremo. Ahora, el detalle es que tan radical se había vuelto que ellos no sabían que incluso a Dios
le iban a querer poner obstáculos a través del día de reposo, porque pronto se iban a dar cuenta de que había un hombre allí entre ellos, que era el Hijo de Dios y que él hacía milagros, incluso en el día de reposo. El día de reposo no se podía hacer absolutamente nada. Significa que ni Jesús tenía permitido hacer milagros el día de reposo. Por eso dice el texto que le acechaban, lo querían agarrar a él infraganti y luego lo iban a querer matar. Por eso tuvieron varios intentos. Encontraron a Jesús haciendo milagros. El contexto alrededor de este versículo en los evangelios de Mateo y de Marcos y de Lucas, nos dejan ver más detalles, como por ejemplo que antes de que suceda esto, Jesús les está hablando a ellos acerca del día de reposo y les dice: si ustedes, les dice, ven a un animalito, una oveja de ustedes se cae en un hoyo profundo, ¿la van a dejar que se muera porque es día de reposo? Jesús los confronta. Los fariseos están cerca y lo escuchan. Porque es día de reposo, ¿va a morir el animalito? Él los confronta así, haciendo ver que hay un hombre enfermo enfrente de él. Y los fariseos dicen: si lo sana, lo apedreamos. Si lo sana, lo juzgamos, porque era día de reposo. Así que Jesús confronta la situación. Ahora, para una persona enferma como este hombre que estaba allí, o tener alguna otra necesidad y necesitar que Dios obre en su vida, el día de reposo se había convertido en algo en contra, más que ser algo a favor. El día de reposo se suponía que era el día de descanso en Dios, un día en el que Dios obrara en la vida de ellos, pero ellos decían: no, porque es día de reposo, nadie puede hacer nada. Entonces, para una persona con necesidad, el día de reposo se había convertido en un día en el que, imagínense qué curioso, Dios puede hacer algo de lunes a viernes, menos el día de reposo. O sea, el día de Dios, Dios no puede hacer nada. Los otros días sí, el día de Dios, Dios no puede hacer nada. Ahora, el pensamiento colectivo de ellos era ese. Era: nadie puede hacer nada. Y si viene este Jesús que dice que hace milagros y que dice que es Hijo de Dios, intenta hacer un milagro, también hay que dejarle claro que no puede, porque hoy es día de reposo. Significa que el día de reposo se había convertido en un contexto desfavorable para aquel que tuviera una necesidad. Y sabe, cuando yo leía el texto, porque la palabra de Dios fue dejada a la humanidad para que nosotros la apliquemos a nuestra vida. La vida de una persona comienza a cambiar y a tomar el rumbo correcto y a encontrar sentido de la existencia cuando la palabra es aplicada a nuestra vida. Por eso es que mucha gente lee, pero no sucede nada. Cuando usted lee y aplica, usted va a comenzar a ver qué es lo que sucede, porque ella es viva y eficaz. Más cortante que una espada de dos filos, significa que duele. Sí, también dice de ella misma que es como martillo que golpea la piedra y como fuego que quema. Quema, duele. La palabra de Dios no es un poema romántico para que usted y yo nos sintamos bien. Sí, usted va donde un médico y usted lleva una infección, no sé, una infección profunda donde tienen que tratar, le va a decir el médico: bueno, tengo que abrir y le va a doler, ¿verdad? O le puede decir: el tome acetaminofén y se va a ir a morir a su casa, ¿verdad? O le dice: no, tengo que abrir, va a doler, así que ¿con quién viene? Con mi papá, y vengan a agarrarlo porque le va a doler, ¿verdad? Y le tienen que tratar la infección para que la palabra de Dios es así. Usted decide si dice: eso no me gusta como suena, así que mejor me quedo con la acetaminofén, ¿verdad? O usted dice: eso me dolió, pero ese soy yo. Cuando yo conocí al Señor en el año 2000, un día, meses después de haber comenzado a ir a una iglesia, leo que dice la palabra: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Yo nunca había leído eso, jamás en mi vida había abierto una Biblia, yo no sabía que era una Biblia. Y leo ahí en mi curiosidad, ojeando, leo: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Fue como una almohada que me golpeó a mí. Fue como que si un montón de paja, de papel hubiese sido incendiado en un segundo.
Fue como partir con una espada mi corazón. La palabra penetró tan profundamente, pero una cosa supe: ese era yo. Ese hombre de doble ánimo tenía nombre y apellido, se llamaba Iván Ramos. Yo no sabía si habían más en el mundo, pero yo era ese que decía allí. Y lloré, 22 años tenía yo. Yo venía de 10 años, mi adolescencia la tiré a la basura en billares, tomando y apostando. Y ese día leo, y yo supe que era él. Era como si me pusieran un espejo. Cuando usted va a Bershka o a Zara, ¿verdad? Usted ha visto, se ha ido a probar ropa usted ahí, y usted ve la ropa, qué bonita, pero ya cuando llega a probársela y usted tiene 40 reflectores que lo apuntan, y el espejo enorme, y usted se ve la ropa cómo le queda, usted dice: pero es que allá no se veía así. Y usted dice: pero es que yo en mi casa no me veo así la ropa, ¿verdad? ¿Le ha pasado a usted eso? Y se hace para un lado y se hace para otro, y no hay dónde engañar. O sea, los ángulos están correctos porque todas las luces lo apuntan. Usted dice: necesito hacer algo. Salgo engañado de mi casa todos los días, ¿verdad? Y su esposa le dice: pero llévala porque la necesitas, no tenés ropa, ¿verdad? No es porque te quede bien, te queda horrible, pero llévatela. Ese espejo, ¿verdad?, que no nos miente. Y yo así me sentí cuando leí ese texto, y cambió mi vida. Supe que era yo. Supe que no podía obviarlo, que no podía ignorarlo, que era yo. Yo era esa persona que dejaba todo a medias, que era un irresponsable, que había tirado mi adolescencia a la basura por ser un irresponsable. Y mi vida cambió en una mañana. Supe que tenía que tomar otro rumbo. Eso es aplicar la palabra a nuestra vida. Ahora, probablemente entre nosotros haya alguien que diga: bueno, mi situación no es tan favorable como para que Dios haga un milagro. Así como esta gente decía: hoy es día de reposo. Imagínese los enfermos. Imagínese usted aquellos enfermos que creían en Jesús, que sabían que, por ejemplo, habían oído, habían visto un milagro, y ellos querían recibir un milagro, pero era día de reposo. Justo el día que Jesús llegó a la aldea es día de reposo, y yo tengo que acercarme a Jesús, pero es día de reposo. Hoy no me puede sanar a mí. Así era lo que sentían ellos. ¿Qué es lo que está pasando en su vida que usted pueda decir: Dios no puede hacer nada en mi vida? El contexto en el que yo estoy es desfavorable, Dios no puede obrar. Mi vida es un caos. He tomado tantas malas decisiones que es imposible que Dios meta sus manos ahí. No puede Dios hacerlo, porque es mi culpa, porque no han sido cosas que la vida trajo. Yo cometí errores que me llevaron a pagar amargas consecuencias, y es mi culpa. Dios no puede meterse allí. Dios no puede obrar, dirá usted, en mi vida. Mi contexto familiar es totalmente desastroso. Dios no puede obrar en mi familia. Mi esposo es un caos, yo soy un caos, mis hijos son un caos. Estamos muertos en vida en mi casa. Quizá mi contexto económico sea totalmente desfavorable, irremediable. Quizá alguien acá diga: perdí todo. Alguien podría ser que diga: la pandemia me dejó a cero, perdí todo en la pandemia. Yo conozco gente que perdió absolutamente todo, como un dominó, ¿verdad?, que trajo una tras otra cosa y perdió su casa y perdió absolutamente todo. Conozco gente que lo ha perdido todo. Alguien quizás diga: mi contexto físico no lo es. En este momento, alguien que conozco de cerca está luchando con un cáncer, y la doctora que la trata ha tenido esa, no sé cómo llamarlo, ¿verdad?, no gracia, sino desgracia de ser tan hiriente con la manera de dar el diagnóstico. Y esta persona se siente, pero cada vez que va, sale y se siente destrozada, porque pues la doctora es muy poco fina para dar el diagnóstico, ¿verdad? Y dice cosas como: si usted está re mal, usted está peor, esto no sirve. Es horrible. Y quizá alguien pueda decir lo mismo, pero piense que por eso Dios no puede obrar. Quizá el contexto matrimonial sea muy desalentador. Conozco matrimonios que solo están esperando el acta de divorcio, solo esperando que llegue para firmar. Ya solo esperando, ya todo está destruido, ya cada quien se fue, ya cada quien vive vidas diferentes con otras personas, incluso sin ser divorciadas, y están esperando el acta de divorcio. Y ante un panorama así, cualquiera de nosotros, usted y yo, podríamos decir: Dios no puede obrar aquí.
Eso pensaban los judíos de ese tiempo cuando veían entrar a Jesús en una aldea, en una ciudad, donde fuera, y era día de reposo. Significa que los enfermos estaban en su casa y decían, hermano, porque cuando Jesús llegaba a un lugar, perdónenme la comparación, no tiene comparación, pero era como cuando un gran artista va a venir aquí, ¿verdad? Y hay afiches y hay tantas cosas y se sabe que va a venir un gran artista al estadio. Cuando Jesús iba a llegar a un lugar, todo el mundo lo sabía, porque eran campañas evangelísticas. Jesús no llegaba escondiéndose. En el momento en el que Jesús fue bautizado en el Jordán y después del milagro de las bodas de Caná, todo quedó al descubierto. Y ahí fue cuando Jesús dijo, bueno, a los apóstoles, hoy comenzamos. Así que tú y tú se van a encargar de la campaña publicitaria, ustedes del diseño, ustedes hagan eso, ustedes lo otro, y relaciones y toda la cosa, ¿verdad? De comunicaciones, y vayan y anuncien que voy a llegar. Ya no era algo escondido, como al principio que Jesús decía, no le digan a nadie. Ahora decían, mañana viene Jesús de Nazaret. Era un alboroto la cosa, hermano. Era un alboroto la cosa. Así que cuando Él iba a llegar, la gente sabía qué habrán sentido los enfermos de saber que, ¿y por qué viene hoy? Decían ellos, hoy es sábado. ¿Por qué no le dicen que se espere para mañana? ¿Y de qué sirve que venga hoy si es sábado? Decían. Y ahí estaba esa persona con cáncer y decía, ¿de qué sirve que venga hoy si es sábado? ¿Verdad? ¿Y de qué sirve que yo venga a la iglesia si Dios no puede hacer nada por mí? ¿Y de qué sirve que yo venga acá? ¿Y de qué sirve? Yo vine porque acepté la invitación del pastor, ¿verdad? Sí, pero yo ya sé que yo estoy aquí por gusto. Como nos dijo una jovencita que conocemos de años, la invitamos a nuestras reuniones de los días jueves. Y entonces la estábamos esperando porque su mamá y su hermano han comenzado, ellos asisten a nuestras reuniones. Y un día iba a ir ella era la hermana que faltaba que llegara, ¿verdad? De la familia. Y mi esposa estaba en la puerta cuando ella llegó. Hola, le dijo, qué bueno verte aquí. Y le dijo, ¿y bueno por qué? Le dijo. Es más, le dijo, mira, no me digas nada porque me subo y me voy, le dijo. No, le dijo, pero quédate, le dijo mi esposa. Y cerró la puerta del carro y cuando se acercó a la puerta le dijo, mira, voy a entrar, pero el otro jueves no vengo. ¿Verdad? Qué actitud más positiva, dijo yo, ¿verdad? Así que mi esposa la abrazó riéndose y le dijo, pasa adelante, y de hecho, en efecto, no volvió a llegar. Ella dijo que no iba a volver a llegar. Pero la gente pensaba, ¿por qué Jesús va a venir sábado si el sábado Jesús no puede hacer nada por mí? Porque o lo apedrean a él o me apedrean a mí o nos apedrean juntos. El hecho es que era complicada la situación para ellos. Ahora, hablemos del hombre enfermo. Ya vimos el contexto, día de reposo en la sinagoga, muy complicada la situación, muy estresante, era día de reposo, pero ahí estaba un hombre que tenía una mano seca, la mano derecha, dice Mateo o Lucas, tenía seca su mano derecha. Y aquí hay una pregunta, ¿qué hacía él en la sinagoga? Puede ser que haya sido de los que escucharon que Jesús iba a llegar. Puede ser que haya sido un hombre muy devoto que siempre estaba en la sinagoga, o por curiosidad. Podría ser cualquier razón, pero él estaba en ese lugar. ¿Qué significa su enfermedad? Consulté con un ortopeda amigo y le pregunté, ¿qué es esto que le pasaba a este hombre? Y me explicó y me dijo, este hombre tenía atrofiado el nervio cubital. El nervio cubital, me dijo, es uno de los 3 nervios que conectan el cuello con la mano. Y me dijo, este nervio, cuando se atrofia, la mano queda como seca, como marchita, y no responde, está desconectada. ¿Sí? Los impulsos del cerebro no llegan, entonces hay una desconexión y por eso la mano está como seca, como dice ahí el texto, que tenía una mano seca. Ahora, es importante que veamos algo. Este hombre estaba allí, está en una reunión donde hay mucha gente. Hay muchas preguntas acerca de él, al menos yo me las hago. Si era un hombre que era muy extrovertido o a lo mejor muy introvertido por su enfermedad. Si hubiera sido yo, creo que hubiera sido muy introvertido. Si hubiera sido yo me imagino con mi mano seca escondida todo el tiempo. Al menos yo lo hubiera hecho. La situación es que él ahí estaba y no sabe que su vida está a punto de cambiar.
Pero ¿sabe quién sí sabía que su vida estaba a punto de cambiar? Jesús. Me encanta usar mi imaginación cuando el texto no nos da más información. Pero yo me imagino a Pedro hablando con Jesús momentos antes de entrar a la sinagoga. Me imagino a Pedro arreglándole el cuello al Señor, poniéndolo bien bonito, porque él va a leer la palabra y va a compartir la palabra. Yo me imagino a Pedro arreglándole el cuello así, ¿verdad? Y poniéndole bien bonita su túnica y diciéndole: Señor, ¿y ahora qué va a pasar aquí? Me imagino a Jesús decirle: aquí hay un hombre que tiene una mano seca y lo voy a sanar. Y va a ser maravilloso. ¿Sabe? Antes de que usted saliera para acá hoy en la mañana, que usted salió temprano, ya Jesús sabía que usted va a estar aquí. Él sabe qué es eso allá en su corazón que usted no encuentra cómo solucionar, o que usted no puede solucionar. Él ya lo sabe. Él está aquí antes de que este lugar se abra. Su presencia ya se está moviendo acá antes de que venga la persona que abre las puertas acá. Ya está acá. Me encanta pensar que Jesús planeó todo. Él dijo: hoy le toca a él. Hoy le toca a él. Jesús sabía todo en su omnisciencia. Sabía que este hombre sufría desde hace mucho tiempo. Como sabía cuando encontró a aquella mujer en el pozo de Jacob, a la samaritana, ¿verdad? Y Jesús le dijo: llama a tu esposo. Y ella le dijo: no tengo esposo. Y él le dijo: tienes razón, no tienes. De hecho has tenido 5 esposos y el que tienes hoy no es tu esposo todavía. Wow. Y le desnudó el alma, porque la palabra de Dios es como una espada que corta, que penetra profundamente. Y esta mujer quedó tan impresionada y luego dijo ella: este hombre me ha dicho mi vida. En minutos me dijo mi vida, porque el Señor sabe y conoce su vida y mi vida. Esta enseñanza, esta palabra, hermanos, que encontramos acá tiene un punto central. Un punto central que tiene que ver con que Dios conoce perfectamente, absolutamente todo de usted. Todo. Él es Dios. Él le creó a usted desde antes de la fundación del mundo. Usted no entiende qué es eso, ni yo tampoco. No lo entendemos, solo Él sabe. No, hay cosas que son un misterio, dijo aún el apóstol Pablo. Si Pablo no lo entendió, no voy a estar yo inventando que lo voy a entender, hermano. Pablo, que fue al tercer cielo, ¿verdad? Y que le fueron reveladas cosas tan grandes. Pero hay cosas que son un misterio, pero debe de usted saber que Dios nos conoce desde el vientre. Fuimos formados allí. Conoce absolutamente, Él conoce su ruta desde que usted salió, desde que usted partió en su vida. Él conoce su ubicación actual. Y aunque apaga el celular, Él no se puede desconectar. Él conoce su ubicación actual. Él lo ubica perfectamente donde usted está. Hay un mapa diseñado para usted. Hay una pieza que quizá no ha encontrado, la ha buscado por todos lados, no la encuentra. En ese rompecabezas usted dice: todo casi me sale bien, todo casi me sale perfecto, pero siempre hay algo que no encaja. Esa pieza se llama Jesús. Jesús, en ese rompecabezas que usted le mete todo lo que quiera a esa pieza. Si usted ha intentado armar un rompecabezas con sus hijos, sabe qué es eso, ¿verdad? Y uno dice: que casi uno le hace fuerza y no entra. No entra, ¿verdad? No, es que uno le da vuelta a todos lados, rompecabezas, y no, y mi hijo dice: no, papá, no es esa. Lo vas a romper, papá. Ya no es esa, me dice, ¿verdad? De tan fuerte que le hago, no es esa. Por mucho que usted querramos reemplazar lo que sea, a Jesús no lo podemos reemplazar. Es que debemos entender que es la pieza de fábrica, que debemos encontrar en nuestra vida y colocarla donde va, que es en nuestro corazón. Venimos con una pieza faltante en el corazón, así nacemos. Y el plan divino de Dios es que lo encontremos. Él nos permite encontrarlo en la palabra y nos dice: acércate a mí y yo me acercaré a ti. Dice la palabra que Él no rechaza al humilde y al contrito de espíritu, mas al orgulloso, al altivo lo ve de lejos, pero al que se humilla lo ve de cerca. Dios quiere que usted y yo sepamos que Él nos conoce
total y absolutamente. Ahora, vamos a aplicar esto a nuestra vida. Vea qué curiosa la situación. En medio de este gentío en la sinagoga, hay un hombre que tiene seca una mano, que tiene una situación tan difícil que es crítica para su vida, porque es su mano derecha, queridos hermanos. Es su mano derecha. Y bueno, si usted es zurdo, póngase en ese papel. Era zurdo, si usted quiere verlo así. El detalle es que para él, si él era derecho, era todo para él, la mano derecha. Porque yo ni puedo llevarme ni una cucharada a la boca con la izquierda. Las mujeres, yo sé que tal vez sí, para los hombres creo que es más complicado. Usted sabe a lo que me refiero, ¿verdad? Las mujeres. Los hombres nos cuesta, los hombres nos enfocamos en la derecha y ya con la izquierda ya no sabemos qué hacer. ¿Sabe usted que mi esposa cuando maneja, ella maneja, bueno, al menos yo y todos los que somos terrícolas, manejamos usando el pie derecho? Pues sí, frenamos con el derecho y si el carro es estándar, el clutch con el derecho y el freno con el derecho. El otro pie va descansando todo el tiempo. Mi esposa no, ella usa los dos. Ella frena y todo. ¿Ya ha frenado usted con el pie izquierdo? Y directo al parabrisas, ¿verdad? Directo, ¿verdad? Y todos los de atrás se le vienen para adelante. ¿A usted le ha pasado eso, verdad? Y usted me confundí, dice usted, solo porque su esposa le pasó un chicle, se confundió y frenó con el izquierdo. Así es complicado. Mi esposa usa los dos, es increíble. Ya le han dicho a ella, usted tiene algo, qué raro, esto es sobrenatural, le han dicho a ella, ¿verdad? Pero yo sé que puede haber alguna dama acá que tal vez usa los dos pies y para ella dice, ¿quién no? ¿Verdad? Nosotros los hombres no podemos, ¿verdad? No podemos. Así que, no sé ni por qué le estaba diciendo eso. Me fui al clutch y no me di cuenta. El detalle es acá, vamos a aplicar esto a nuestra vida, porque este hombre está allí, tiene el problema en su mano derecha. Puede ser que nadie supiera que él estaba allí. Puede ser que muchos lo conocieran quizá. Me imagino que sí, quizá lo conocían, pero él estaba en medio de toda la gente y Jesús conocía su situación. ¿Sabe? Nosotros podemos estar dentro de la iglesia y estar secos. Eso nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Solo el Señor, Él sí lo sabe. Así que me encanta decir esto, pero la iglesia, haga de caso que cuando usted viene a la iglesia está entrando a ponerse una camisa en Bershka o en una de esas tiendas. Le pongo el ejemplo para que nos acordemos. Haga de caso que es así cuando usted viene acá. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que no vuelve vacía. Dice que ella hará aquello para lo que ha sido enviada. Dice la palabra que estamos desnudos delante de ella. No podemos escondernos. Así cuando usted viene aquí, usted y yo lo primero que debemos de saber es que aquí es en vano fingir. Aquí nos ven y no el pastor. Porque el pastor no puede ver más que lo que ve con sus ojos. A no ser que el pastor hable con una persona y esta persona exprese algo, pero de lo contrario no. Pero desde que usted entra acá, a usted lo están viendo, lo conocen perfectamente. Dios le conoce. ¿Cuál debería de ser nuestra actitud cuando venimos acá? Venir rendidos. Porque es absurdo venir a fingir acá. Es absurdo venir y pensar que puedo venir, y bueno, de hecho sí puede venir. Hay gente que tiene años de estar en una iglesia y siempre ha mantenido esa actitud de fingir. Es absurdo. Aquellas personas que han encontrado el rumbo, el norte en Dios, son aquellos que vinieron y se rindieron desde el principio. Son aquellos que dijeron, es que tú conoces todo de mí, no ha venido la palabra a mi boca cuando tú ya la conoces toda, dice la palabra. Aunque yo me fuera a lo alto, a lo bajo, a lo profundo, donde me meta, tú estás siempre allí, dijo el salmista. El Señor nos conoce. Y usted y yo podríamos estar acá secos y pensar que nadie lo sabe y que todo puede estar bien y que mientras nadie se dé cuenta de mi situación no hay ningún problema. Pero el tiempo pasa y pasa y pasa y no encontramos sanidad para nuestra vida. Y el propósito de la iglesia no es ese. La iglesia no es un escondite
un escondite para ocultar nuestras debilidades. No, la iglesia es el hospital donde podemos venir y decir estoy enfermo. Y el de la par le va a decir yo también, no se preocupe. Y el otro, yo también, no se preocupe. Y todos lo estamos y estamos en recuperación. Algunos más que otros. Algunos están enfermos de una cosa, otros de otra. Esta es la iglesia, bienvenido a la iglesia. Si le habían dicho otra cosa, le mintieron. Eso es la iglesia, es el hospital del alma, donde venimos los que no le encontramos sentido a las cosas. Y un día nos dimos cuenta que las cosas tienen sentido en el Señor. Nos dimos cuenta que estábamos perdidos en el limbo, ¿verdad? Y que por mucho que pensábamos que sabíamos, la verdad es que no sabíamos. Por eso es que dijo un día Job, de oídas te había oído. No, a mí me habían contado. No, y mire, yo tengo 25 años, 30 años de ser de esta religión, de la otra. Yo de Dios sé mucho. Aquí no se trata de saber mucho de Dios. Aquí se trata de conocer a Dios, no de Dios. En la iglesia usted conocerá de Dios, pero lo importante es que usted puede conocer a Dios. No es lo mismo. ¿Cuántos de ustedes saben de el presidente Vladimir Putin? Algo sabe que es el presidente de Rusia, ¿verdad? Todos sabemos de él. Ninguno de nosotros lo conoce a él, creo yo. Es igual con Dios. El mundo dice, conozco de Dios. Conocer de Dios no es el todo. Conocer a Dios es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Y podemos estar secos de varias formas. Estar secos en nuestra alma, en nuestra voluntad. Podemos venir acá y nadie saber que estamos secos, que no encontramos propósito en nada, que estamos estáticos, que incluso no tenemos anhelos de nada, propósitos de nada. Podemos estar secos en nuestras emociones, sentirnos defraudados por la gente, incluso sentirse defraudado por Dios. Aquella persona que quizá en este tiempo de pandemia ha perdido a un ser querido, puede estarse preguntando, ¿y Dios qué pasó con Dios? Y estar haciendo muchas preguntas. Nadie lo juzga por eso. Dese el tiempo y no se preocupe, solo no se aparte de Dios. Pregunte todo lo que quiera, pero no se aparte. Si se aparta se va a deprimir. No se aparte. Pregunte, pregunte y pregunte, no se preocupe. Llore y llore y llore y pregúntele a Dios, pero no se aparte. Él no se asusta porque le pregunte, Él no se asusta porque usted llora, Él no lo ve mal, no lo juzga porque usted llore, pero no se aparte. Porque si usted se queda, un día encontrará sanidad, no se dará cuenta ni cómo ni cuándo, Dios lo hará. Él es poderoso para hacerlo. Podemos estar secos en nuestra fe, en nuestra adoración, podemos estar secos de tantas maneras y estar acá. Puede parecer que está todo bien, pero podemos estar pero tan mal. Podemos estar secos en nuestro entendimiento. Significa que la palabra no encuentra cabida en nosotros. Escuchamos, pero por alguna razón no encaja. Por alguna razón seguimos siempre poniendo barreras en nuestra mente para que la palabra de Dios entre en nosotros y ponemos tanta resistencia. Vea lo que sucedió en el versículo 3 del texto, por favor. El versículo 3 de Marcos 3, versículo 3 dice: entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Escúcheme, cualquiera haya sido la situación de él, sea que todo el mundo lo conocía o que nadie lo conocía, el hecho de que en medio de toda la gente y enfrente de toda la gente Jesús le diga a él: ponte en medio, significa que Jesús lo está exponiendo. Jesús lo está invitando a que acepte su condición, su realidad y sobre todo su necesidad. Al Jesús pedirle eso a él, le está diciendo esto: oye, ponte en medio, sal. No, pero si salgo me van a ver. Y yo no quiero que nadie vea mi mano seca, Señor. Sal, ponte en medio. ¿A dónde en medio? Acá, ponte en medio de toda esta rueda de gente, ponte en medio. Yo tengo mi mano escondida, pero Jesús me está invitando a ponerme en medio. Sal.
exponte. Jesús le está diciendo, si te expones ante mí, te voy a sanar. Si te expones ante mí, te voy a sanar. Y a partir de hoy, dejarás de ocultar tu mano detrás de tu espalda. Te voy a sanar. Pero tú decides si te pones en medio o te sigues escondiendo. Era una invitación. Jesús era alguien muy, ¿qué le digo? Muy intenso. Eso lo podemos ver nosotros en los evangelios al ver cómo era Él cuando obraba. Era muy intenso. No nos imaginemos a ese Jesús que la religión nos ha presentado todo el tiempo, ¿verdad? Que andaba así como levitando en una nube, que hablaba puro zombie. No era así. Jesús era intenso. Hay que ser intenso para hacer lodo con la saliva y echarle un montón de saliva en los ojos a alguien y sanarlo. Hay que ser intenso y tener mucho sentido del humor, déjeme decirle, ¿verdad? Pero lo imaginaron puro robot. No, él era intenso y lo mismo fue acá. Me encanta pensar que lo retó, le dijo, tú, ponte en medio. Y yo hubiera metido mi mano atrás, ¿verdad? ¿Y con quién es? No, tú, quien tienes tu mano escondida, ponte en medio, te estoy retando, te estoy invitando a exponerte a mí y te voy a sanar. Nunca Jesús hizo nada en la oscuridad, porque Él no podía hacer nada en la oscuridad, solo en la luz. ¿Sabe? Retenemos los milagros en nuestra vida porque queremos esconder la mano detrás de la espalda todo el tiempo. Y Jesús nos llama a exponernos. Si usted está dispuesto a exponerse, a ponerse en medio es la manera en la que Él lo desafió a darle a conocer a Él su necesidad. ¿Qué le decía Jesús a la gente? Le dijo a un ciego. Es que es raro, ¿verdad? ¿Qué quieres que haga por ti? Le dijo a un ciego. ¿Qué le hubiera dicho usted a Jesús? Que no me ves, que estoy ciego. ¿Cómo que qué quiero que hagas por mí? No, Jesús no preguntaba solo por preguntar. ¿Qué quieres que haga por ti? Porque podría ser que tú estés ciego y quieras seguir siendo ciego. Te pregunto, ¿qué quieres que haga por ti? Usted dirá, no, pero eso es imposible. No es imposible. Yo conozco gente que quiere seguir siendo ciega. Sí. Gente que se le ha dicho, por donde usted va directo a un precipicio. Y a mí me han dicho, de verdad, hermano Iván, sí, donde va directo a un precipicio. Le agradezco, hermano Iván. ¿Y sabe para dónde se va? Para el precipicio. Entonces uno dice, no sé si yo le hablé, no sé en qué idioma y no me di cuenta. Pero no, hay quienes quieren seguir ocultando su mano. Si usted se siente solo, pero hablo de realmente solo, póngase en medio. Póngase en medio. Hay gente que parece tan realizada, pero su corazón es un desierto. No parece. Y basta sentarse algunas veces a tomar café y conocer, y cuando Dios permite comenzar a ver y esa persona comienza a abrir ese corazón, uno dice, es increíble, esta persona, este hombre parece tan realizado, tiene tantas cosas, se ve tan bien él, pero es un desierto su corazón, vive en una soledad tan profunda. Es una persona tan vacía. Si usted se siente adicto, póngase en medio. Si usted necesita ser salvo, porque la salvación se entiende. No crea aquello que se nos dijo en la calle, ¿verdad? Solo Dios sabe para dónde vamos. Eso no es así. Eso sería injusto. Imagínese usted qué injusto vivir usted 80 años en esta tierra y cuando ya se va a morir no sabe para dónde va. ¿Qué padre le hace eso a un hijo? ¿Qué padre le hace eso a un hijo? La religión nos enseñó a pensar, solo Dios sabe. No. Él nos dice para dónde podemos irnos y usted y yo tomamos la decisión final. Yo pongo delante de ti dos caminos, este se llama vida, este se llama muerte. ¿Cuál quieres? Fácil, ¿verdad? Pero yo ya lo sé. Yo digo el último día de mi vida, digo, yo escogí este. Yo escogí este. ¿Escogí la vida o escogí la muerte? Pero Dios nos da todas las evidencias. Nos habla del reino de Dios, pero también nos habla del lago de fuego.
También nos habla del destino final para aquellos que cerraron la puerta, para aquellos que negaron a Jesús como Señor y Salvador. ¿Porque Dios es malo? No, porque Dios es justo. El infierno existe porque Dios es justo, no porque es malo. Imagínese usted un país sin cárceles. ¿Qué pensaría usted si a un familiar suyo le quitó la vida a un criminal en la calle y a la hora de ir a un juicio le dicen, no, pero no te preocupes, ya no lo vuelvas a hacer, ¿ok? ¿Qué diría usted? ¿Sería justo? Dios piensa igual. Dios piensa igual. Por eso es que hay un infierno, porque Dios es justo. El infierno nos habla de la justicia inquebrantable de Dios. Por eso es que Dios nos dejó su palabra, para que sepamos que podemos nosotros tomar la mejor decisión. Así que si usted se siente descartado, rechazado, póngase en medio, porque Dios quiere hacer algo en su vida. Dios siempre nos ha llamado a dar un paso hacia Él, y es ahí donde Él actúa. ¿Habrá alguno de nosotros que quisiera ver a Dios obrar en nuestra vida, hacer un milagro en algo en nuestra vida? ¿Sabe qué tenemos que hacer? Ir a Él y Él va a actuar. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Ponte en medio, ponte en medio. Si vuestros pecados fueren como la grana, ¿qué dice? Como nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser. Pero antes de eso dice, ven, sal de donde estás, ponte en medio, muéstrate. Santiago 4:8 dice, acercaos pues a Dios. Otra vez nos invita a Él a acercarnos. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Quién se acercó primero? Nos invita a nosotros a acercarnos. Y aún así no le podemos ganar a Él. Él se acercó primero en la cruz. Él nos amó primero, dice. Usted no va a amar a Dios primero, ya Dios lo amó a usted primero. No le podemos ganar a Él, Él nos amó primero. Pero luego nos dice, ok, ahora que yo ya en la cruz lo resolví todo, ahora yo te digo a ti, acércate a mí. Y cuando tú te acerques, da solo un pasito y yo me voy a acercar a ti. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, dice. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Qué significa eso? Luego dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Por qué dice tristeza? Dice aflígete, lamenta, llora. Está hablando de humillación, está hablando de lo que Jesús le estaba invitando a este hombre. Ponte en medio. Solo déjame verte, déjame verte. Y luego dice que el Señor, cuando lo llamó en medio, Él le dijo, muéstrame tu mano. Y por primera vez quizá, suponiendo, Él extendió su mano, Él mostró su mano enferma y el Señor lo tocó. En Mateo y en Lucas nos deja ver cómo el Señor sabía que habían fariseos. Y les dijo a los fariseos, ¿es bueno o es malo que yo los sane hoy? Les dijo. ¿Verdad? A Jesús le gustaba hacer eso porque era su manera de, él hacía catarsis con eso, ¿me entiende? Cuando él andaba estresado buscaba fariseos y ahí desahogaba el estrés con ellos, ¿verdad? Y de sepulcros blanqueados para arriba los agarraba. Así que bueno es malo, y les dijo, pues para que sepan que yo lo puedo hacer y que yo soy más que el día de reposo. Tocó su mano y su mano fue sana. ¿Sabe qué necesitamos? Solo dar un paso. Solo dar un paso. Dice la palabra, termino, dice la palabra que un día el Señor le dijo a Josué, llama a los levitas y diles que tomen el arca del pacto. Y ellos se pusieron el arca acá y enfrente el río Jordán. Y les dijo, diles que avancen y vas a ver lo que voy a hacer. Óigame, el río enfrente.
Y Josué les dijo, vamos, y tomaron el arca, se la pusieron al hombro los levitas, que eran la máxima autoridad espiritual ahí. Comenzaron a caminar y las aguas estaban ahí, ¿verdad? Y los levitas se veían uno al otro y decían, mira, pero ¿y qué va a pasar aquí? Porque ya nos falta 1 metro y el agua ahí está, esa cosa se ve profunda. Y yo creo que hay hasta pirañas, decían, ¿verdad? Pero el otro decía, no, pero ya Dios dijo que caminemos y que pues, sí, pero nada más va a pasar. No, mira, caminamos más despacio, decirle a los demás que caminen más despacio, espérense, caminen más despacio porque no pasa nada, ¿verdad? Y dice el texto, oiga, que cuando, así dice que cuando los dedos de los pies apenas tocaron la orilla del agua, del río, el río se abrió enfrente de ellos. ¿Sabe qué significa? Dios no estaba esperando que se tiraran de cabeza, Dios estaba esperando que obedecieran y que dieran el pasito de fe que los iba a llevar a ellos a ver ese gran milagro. Yo no sé con qué situación ha venido usted aquí hoy, pero quiero decirle que Jesús está más cerca de lo que usted y yo nos imaginamos. Una cosa pide Él, póngase en medio, exponga delante de Dios su corazón. Quiero decir esto con mucho respeto. Quizá usted viene de una religión de familia como yo, como muchísimos aquí. Pero usted quizás tiene muchas dudas sobre la fe, sobre Dios. Tenemos una reunión el día jueves y el anfitrión de esa reunión, él nunca ha ido a una iglesia, nada. Y entonces, cuando comenzamos las reuniones, yo lo involucraba mucho a él. Yo le decía, ¿qué piensas de esto? ¿Qué piensas de lo otro? Y un día me paró, cuando terminó la reunión, y me dijo, quiero decirte algo, amigo. Cada vez que me preguntas algo a mí, me tiemblan las piernas. Yo no sé absolutamente nada de Dios ni de la Biblia. Nunca en mi vida he leído una Biblia. Así que cuando me preguntas, me dijo, me pones en una prueba que no te imaginas. Y entonces me dio risa. Él no tenía Biblia. Entonces su esposa, ella sí leía mucho y lee mucho, y ella nos contó, él no tiene Biblia, agarra la mía. Entonces a los 2 días le compré una Biblia y le dije, te hago un reto. Quiero retarte a irte conmigo al Evangelio de Lucas y nos vamos capítulo a capítulo hasta terminarlo. Y que cada día tú me mandes a mí un resumen de lo que entendiste, de lo que viste en el capítulo. Me parece. Y comenzamos. Y sabe, Dios está obrando ahí en ese corazón. ¿Sabe qué necesita Dios? Que seamos humildes delante de Él. El que no sabe nada de Dios y que solamente, se lo digo con muchísimo respeto, conocemos lo que nos enseñaron nuestros abuelos, pero sin la palabra, no hay nada en nuestro corazón acerca de Dios sin la palabra. Pero si a usted por ahí su abuelito, su mamá, desde pequeño, a usted la palabra, le enseñaban la palabra, entonces sí le estaban enseñando. Pero si alguien acá quiere decir, yo no conozco nada de Dios, yo no sé nada de Dios, yo sé de una religión que mis padres me han enseñado, pero yo no sé nada de Dios, de la palabra, de la escritura, no sé nada. Póngase en medio y dígale a Dios, Señor, yo quisiera conocerte. Y Dios comenzará a mostrarse a su vida de maneras maravillosas. Y muchas cosas van a comenzar a ser mejores en su vida de lo que ahora son. Yo quisiera que oremos, ¿le parece? ¿Le parece si oramos un momento? Y quiero decirle, mire, lo más importante en la mañana se lo voy a decir ahorita. El mismo Jesús que estaba en la sinagoga, enfrente del hombre con la mano seca, está aquí en este templo con nosotros hoy. Igual. Así que Él está emocionado, porque si hubiera sido que Él le dijo a Pedro lo que yo le dije, que eso yo me lo inventé, pero a lo mejor pasó,
Y Jesús le dijo a Pedro, mira, hoy aquí está un hombre. Entonces ya Jesús dijo de alguien de aquí, hoy viene una mujer aquí a la que yo la voy a sanar. Hoy viene una mujer aquí a la que le voy a sacar esa depresión de años. Voy a tocar esa mano seca y la voy a sanar. Hoy viene un muchacho aquí con una depresión profunda, pensando hasta en suicidio. Lo que no sabe es que hoy lo voy a sanar. Él ya lo sabe. Y a mí eso me emociona. Así que dejemos que el Señor obre entre nosotros hoy. ¿Le parece si cierra sus ojitos un momento, por favor? Para que podamos orar. Aquí está el Señor en medio de nosotros. No lo vemos con nuestros ojos, pero es más real que todos nosotros. Él está en la sinagoga hoy para sanar nuestra mano seca, para sanar sus emociones destruidas. Quizá usted viene tan pero tan cansado acá que usted no sabe ni cómo llegó hoy. Quizá usted vino hoy arrastrándose. Usted no tiene idea de cómo está aquí. Usted no sabe ni cómo expresar ese cansancio del alma tan profundo. Las emociones han sido tan golpeadas en los últimos meses que usted no sabe cómo es que ha llegado hasta acá, no sabe incluso cómo sigue con vida usted, porque han habido tantas cosas que han sucedido. Usted quizás dirá, es que en mi casa no hay nada, en mi mesa no hay nada. Yo vine hoy acá tan decepcionado, tan afligido, tan angustiado. Yo le quiero decir hoy, y lo quiero confesar con mi boca, el mismo Señor que sanó al hombre con la mano seca en la sinagoga está aquí esta mañana para sanar eso que le aturde a usted, eso que lo imposibilita a usted, eso que a usted le quita las fuerzas. El Señor quiere que usted experimente la sanidad de su alma, de sus emociones, de su voluntad, de su fe. Y si usted, como ese hombre con la mano seca, se pone en medio y acepta su necesidad, Dios está aquí hoy para obrar en su vida. Y ahí donde está, yo quiero aprovechar para decirle, quizás su necesidad sea la principal necesidad que tenemos todos, y es la necesidad de nuestra salvación. Dice la palabra de Dios que el que invocare el nombre del Señor será salvo. Dice la palabra de Dios que creemos con el corazón, pero que también confesamos con nuestra boca para salvación. Yo no sé cuál es la necesidad que hay en usted, además de la salvación, pero la salvación es la principal necesidad. Yo quiero invitar esta mañana a quien quiera hoy recibir el regalo de la salvación en su vida y decir, yo necesito ser salvo. Yo necesito recibir a Jesús como mi Señor y mi Salvador personal. Yo necesito pedirle hoy al Señor que escriba mi nombre en el libro de la vida. Yo necesito reconocer que no hay otro nombre bajo el cielo que me pueda salvar, sino solamente Jesús. Así que ahí donde está, todos con sus ojitos cerrados, si usted quiere decir hoy, soy yo necesito el milagro de la salvación en mi vida. Ahí donde está, le quiero pedir que levante su mano derecha, por favor. Aquel que quiera decir yo, gracias, ya vi su mano. Ya vi su mano. ¿Alguien más quiere decir hoy yo necesito el regalo de la salvación en mi vida? ¿Alguien más quiere decir hoy yo necesito tener la seguridad
de que le pertenezco al Señor, de que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Yo hoy quiero aceptar que no puedo ver al Padre si no es a través de Jesucristo. Quiero entregarle mi vida como lo dice la palabra, para que mi nombre sea escrito en ese libro de la vida. ¿Alguien más quiere decir yo? Levante su mano derecha. ¿Alguien más? ¿Habrá algún papá, alguna mamá aquí que quiera decir hoy yo quiero abrir mi corazón, entregarle mi vida a Cristo? ¿Tú? Ahí tenés tu manita, gracias. ¿Alguien más quiere decir yo quiero entregar mi vida a Cristo? Yo quiero entregar mi vida a Cristo. Yo me quiero exponer ante Dios hoy. Yo necesito a Dios hoy. Ustedes dos que levantaron su manita, repitan conmigo esto con todo su corazón. Díganle así: Señor Jesús, yo hoy quiero reconocer con mi boca que no puedo ir al Padre si no es por ti, que no hay otro nombre en el cual yo pueda ser salvo. Y por eso hoy te confieso como mi único Señor y Salvador. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y recíbeme